Déjate asombrar por Dios. Asombro, hermanos amados, asombro es tanto en un sentido de temor. Hay gente que se asombra por temor, pero también como admiración. Cuando estamos expectantes a algo glorioso y nos asombramos de la belleza, de la magnitud. Cuando uno conoce el mar por primera vez y ve la grandeza y dice, oh, si esto es grande, ¿cuánto más ha de ser grande el Creador? Entonces uno se llena de asombro, pero también en admiración como en temor. Asombro es todo aquello que nos toma por sorpresa. Algo o alguien que nos toma por sorpresa. En nuestra cultura tenemos una frase para decir que estamos asombrados. Nos dejaron con el ojo. ¿Has escuchado esa frase? Esa frase coloquial tiene que ver con que estamos asombrados. Me dejaron con los ojos cuadrados. Cuando somos niños es muy fácil asombrarnos. Por ejemplo, si alguien vio la luna de ayer por la noche, uno cuando vio esa luna de ayer por la noche, uno se queda asombrado. Hermano, pero la luna sale todas las noches, pero uno no deja de asombrarse cuando Dios nos da esos espectáculos en el cielo y dice, wow, qué hermoso es la luna, pero igualmente qué más hermoso es el creador de la luna. Entonces, cuando somos niños nos asombramos con más facilidad. Decimos, oh papá, mira ese pajarito, oh papá, mira el atardecer, oh esto, oh lo otro. Mostramos mucho asombro. Los niños se asombran constantemente, ¿no? A veces con un detalle. A veces los niños con un detalle se asombran. Con un detalle que tengamos con ellos, los niños hacen sus ojos así y se asombran. Pero crecemos, llegamos a la adolescencia y los adolescentes, cuando fuimos adolescentes, muchos de nosotros, se caracteriza la adolescencia en parte por la falta de mostrar asombro en las cosas. La mayoría de los adolescentes como que no les gusta mostrar asombro, están así como que ven el asombrarse como una muestra de debilidad, de vulnerabilidad, y como que no quiero parecer como que no he visto una luna. Ah, mira la luna, qué hermosa. Ah, sí, ya la he visto antes. Mira el arcoíris. Ah, sí. O sea, llegamos a obviar las cosas y no queremos de manera intencional mostrar asombro. No es que los adolescentes no se asombren, se asombran, pero se aguantan. O sea, como que lo ocultan, ese asombro, ¿no? Mira lo que te traje, hijo. Ah, sí, papá, ahí ponlo en la mesa, ¿verdad? Ah, sí, ahí ponlo, ah, qué bonito, ah. Y luego, y uno se acuerda del niño que saltaba y gritaba, y papi, gracias papi, te quiero mucho. Y uno llega con ese adolescente otra vez y le trae ese mismo detalle. Mira, hijo, lo que traje. Ah, sí, papá, no, está bien, ahí ponlo, ¿verdad? Entonces, y uno se queda haciendo como, ¿qué pasó con ese niño que se asombraba? Entonces salimos de la habitación y ahí va el niño, ahí va el adolescente. Ay, qué bonito. O sea, no es que no se asombre, sino que no les gusta mostrar ese asombro. Pero crecemos, muchos tenemos la bendición de ser padres, y una vez que tenemos a ese bebé en nuestros brazos, vuelve el asombro a nuestra vida. Vemos a ese pequeño en nuestros brazos, va creciendo, y vamos viendo cómo empieza a reconocer sus manitas, porque el bebé no sabe que tiene manos. Llega un momento en que él toma conciencia de sus manos. Entonces es un momento muy especial donde mi esposa me habló y me dijo, ven, córrele. Ya Ezequiel sabe que tiene manos. Entonces ahí voy con Ezequiel, un bebé, y Ezequiel estaba así, se movía, hacía esto. Sus ojos se abrían, se cerraban, hacía esto, tomaba conciencia de sus manos, diciendo, wow, tengo manos. Ese asombro, y él se asombraba, y uno como padre también se asombraba con ellos. O sea, el asombro es parte de la vida, pero llega un momento, en la iglesia, por ejemplo, hablando sobre esto, que cuando alguien recién se convierte al Señor, ¿cómo está esa persona? Como un niño, asombrado. ¡Wow! Una iglesia. ¡Oh! Gente que cree como yo. ¡Wow!
¿Y qué tienen? Ah, tienen discipulado. ¿Y qué es eso? Ah, yo quiero eso. Bautismos. Oh, yo me quiero bautizar. Y todo es una Biblia. Yo no tengo Biblia. Me regalaron una Biblia. Oh, y todo. Oh, pastor, ya vio lo que dice aquí. Miren lo que me encontré. Asombro, asombro y asombro, ¿verdad? Están asombrados. Pero los maduros en la iglesia, cuando vemos a esos recién convertidos asombrados, decimos, mira, ¿verdad? Es porque está nuevo, es porque acaba de empezar, pronto se le va a pasar y va a estar como nosotros, va a madurar como nosotros. Y nosotros de alguna manera relacionamos la madurez como el dejar de asombrarnos, pero la madurez que muchos decimos tener es simplemente una adolescencia cristiana. Es no aparentar asombro. Gente nueva en la iglesia. Ah, sí, gente nueva en la iglesia. Ah, va a haber culto de resurrección. Ah, sí, culto. Ah, va a haber esto. Ah, esto. Necesitamos volver a recuperar el asombro en nuestras vidas. Ahora, estamos empezando un año, primer domingo, primer culto del año, y muchos quizá ya tenemos actividades programadas, tenemos una agenda ya lista, tenemos ya un plan de lo que vamos a hacer durante los primeros meses del año, y estamos luchando para que eso se cumpla, pero sin asombro. O sea, tenemos actividades, pero ya no esperamos que algo especial ocurra en nuestras vidas. O sea, sí tengo cosas que hacer, pero o sea, ¿qué más puede pasar? O sea, si va a pasar algo negativo, ¿verdad? O sea, ya la capacidad de asombro muchos la hemos perdido. Miramos el año solamente como un año más, pasar un año, venir a la iglesia. Hermanos, podemos servir a un Dios asombroso sin asombro en nuestro ser. Esa es una de las cosas trágicas que un cristiano puede experimentar. Servir a un Dios asombroso sin tener asombro en nuestro ser. ¿Aún recuerdas, cristiano maduro, aún recuerdas ese día donde Dios te asombró? Donde Dios te tomó por sorpresa, donde un día Dios cambió tu vida, donde un día reconociste y caíste en cuenta el perdón que Dios te había dado. Y cristiano maduro, ¿recuerdas cuando saltabas de gozo y felicidad? Cuando salías a ganar almas con la gente, cuando te llenabas de gozo por las brigadas, cuando estabas gozoso para que llegara el domingo y que fuera culto y decías, domingo, mi día favorito. Ahora dices, ay, domingo, hay que ir a la iglesia, tengo que cumplir con mi deber. En la Biblia, Lucas capítulo 1, hay un hombre muy parecido a esos cristianos maduros hoy en día, en los cuales yo me incluyo en algún momento de mi vida, esos cristianos maduros, y lo pongo entre comillas, que dejamos de sentir asombro, mostrar asombro por las cosas. Y no necesariamente son personas malas en sí mismas, hermanos. Como el caso de Zacarías, capítulo 1 del Evangelio según Lucas, en el versículo 5 en adelante, vemos la historia de un hombre que servía a un Dios asombroso, pero sin asombro en su ser. Un hombre que se vestía de túnicas sacerdotales para ir al templo, pero el corazón lo dejaba colgado en casa donde se quedaba su mujer estéril. Entonces era como que, espérame, mi viejita, espérame, voy a hacer mi deber, voy a cumplir con mi deber, voy a servir a Dios. Y no es que Zacarías ni su esposa fueran malos, al contrario, la Biblia no dice eso de ellos, dice todo lo contrario, pero puede llegar un estancamiento en nuestra vida en que tenemos actividad, tenemos un lugar de servicio, tenemos un cargo en la iglesia, tenemos cosas que hacer, nos vestimos para la ocasión, servimos al Dios verdadero, hacemos las cosas que Dios ha dicho que hagamos, pero sin gozo, sin asombro, sin maravillarnos en lo que hacemos ni lo que Dios hace
aún sigue haciendo. Versículo 5 dice, hubo en los días de ¿quién? Herodes. La primera sección de este sermón lleva por título un tiempo difícil, pero hay que sacar la chamba, hay que sacar el trabajo, ¿verdad? Días difíciles, pero alguien tiene que ir a trabajar. Días difíciles, pero tengo que sacar el trabajo porque si no, ¿quién lo hace? Entonces, Zacarías, como entre muchos sacerdotes, estaban dispuestos a seguir sirviendo a Dios en medio de circunstancias bien complicadas. Simplemente ya Roma era complicada la situación, el poder sobre ellos, una esclavitud con cierto tinte de libertad, entre comillas, la paz romana, pero era, te dejo hacer mientras no te me pongas en contra. O sea, te dejo hacer lo que haces, me beneficio con lo que haces, porque me genera dinero lo que tú haces, pero mantente a raya, mantente quieto, porque si no entramos nosotros. O sea, es una paz, entre comillas, pero dejando a un lado a Roma, aquí dice la Biblia que hubo unos días de Herodes. Herodes es conocido dentro de los historiadores como un rey muy exitoso, humanamente exitoso. Es el constructor, hizo muchas mejoras en el templo y de esa manera se congració con muchos líderes judíos. Pero también hizo muchas obras, mantuvo a raya al pueblo y también de esa manera se congració con Roma. De esa manera Herodes era un político muy hábil, un político muy astuto, un político que se la sabía, pero Herodes tenía un problema. O sea, era muy inteligente, muy diestro para la política, muy visionario para las cosas que él hacía, pero Herodes tenía un problema. Herodes era cruel, era malo, era sanguinario. Herodes no se tocaba el corazón para asesinar a quien le hiciera sombra. Herodes en sus manos corrió mucha sangre, mandó a matar mucha gente que le causaba problemas, gente que le buscaba quitar popularidad, entre ellos, si no mal recuerdo, un cuñado de él, que fue sumo sacerdote, pero ese cuñado llegó a tal popularidad que Herodes se sintió atemorizado de que se hiciera tan popular su cuñado como sumo sacerdote y lo mató de una manera muy, muy cruenta. Pero no solamente Herodes mató gentes y su cuñado, sino Herodes era conocido porque también Herodes mató a sus esposas y mató a sus hijos. Así de cruel era Herodes del cual habla la Biblia. El que mandó a matar a muchos niños durante el nacimiento del Señor, él no se tentó. ¿Por qué tan cruel Herodes de mandar matar niños? Pues hermanos, ese hombre era el hombre que mandó matar sus propios hijos. Está en la historia. Mató incluso a su primogénito antes de morir, él. Porque él tenía una situación de persecución, de delirio, que no quería que nadie le estorbara. Ahora bien, había un dicho de Herodes, para que usted pueda dimensionar cómo era conocido Herodes. Había un dicho que decía, y lo cito diciendo, es mejor ser el cerdo de Herodes que un hijo suyo. Era un dicho que había de él muy común. Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Era un juego de palabras, pero también un juego de ideas. ¿Por qué? Porque aludiendo a Herodes, por respeto a la ley judía, Herodes no se atrevería a comer o matar un cerdo, por respeto a la ley judía, pero sí matar a tu hijo. O sea, el cerdo podía vivir en el palacio sin ningún problema de ser asesinado, pero el hijo corría el peligro de ser muerto. Entonces, el asunto es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Para muchos, hoy en día sería decir, es mejor ser el gato de tal persona
que su hijo, ¿no? Trata mejor a los gatos que a sus hijos, o esto o lo otro. Puede pasar. Ese era el contexto que dice ahí, rey de Judea. Y luego dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Era un matrimonio que descendía de la casta sacerdotal. Eran personas con cierta importancia dentro del judaísmo, descendían de sacerdotes. Su esposo era sacerdote, Zacarías. Y aparte de la tiranía de los días difíciles, o sea, voy a ministrar, voy a servir a Dios con un jefe difícil. ¿Alguien ha trabajado con un jefe difícil en su vida? ¿Alguien ha tenido un jefe difícil en la vida? ¿O usted ha sido un jefe difícil para alguien más? ¿Ha sido un Herodes para alguien? ¿O usted ha trabajado con un Herodes? Bueno, Zacarías trabajaba en un tiempo con gente difícil como Herodes, como toda aquella gente que hacía complicada el servir a Dios. Además de eso, Zacarías tenía una situación especial junto a su esposa. No habían tenido hijos. Su esposa era estéril. Ya eran ancianos. Ya la esperanza de tener un hijo se había terminado. Además de eso, además del problema de Herodes, de Roma, de la corrupción en el sacerdocio, de la esterilidad, de no tener un hijo, de ser ancianos, todo eso con lo que luchaba Zacarías para tener el valor o las ganas de levantarse de su cama para ir al templo a servir a Dios. Aún así, él sabía que había un silencio de Dios. O sea, Dios durante 400 años había guardado silencio. No había profeta desde hace 400 años. O sea, ¿para qué servir a un Dios que no nos quiere ni hablar? Es como la esposa que su esposo no le habla y dice, ¿para qué le sirvo a mi esposo y ni me habla? O sea, ¿para qué le sirvo a un Dios que no nos habla? No nos quiere hablar. No me dio un hijo. Hay un rey Herodes que mata a sus propios hijos y es cruel con todos nosotros. O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? De hecho, el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Y es un poco irónico el significado de Zacarías, Jehová recuerda, porque Zacarías diría, ¿Jehová recuerda? Parece que Jehová no recuerda. Parece que Jehová ha olvidado todo esto. Zacarías, como su esposa Elizabeth, tenían muchos motivos para vivir amargados, decepcionados, frustrados, pero aún así decidieron ser fieles y seguir sirviendo. Vamos ahí, versículo 6, dice, ambos eran justos. No dice que ambos estaban amargados, o ambos estaban frustrados o decepcionados. Dice todo lo contrario, la Biblia de ellos. Dice, ambos eran justos delante de ¿quién? De Dios. O sea, hermanos, quizás para mucha gente nosotros tenemos mal testimonio, entre comillas, pero Dios sabe y conoce quiénes somos realmente. Y dice, este hombre no vivía aparentando con la gente como Herodes o como otros. Ellos servían con sinceridad y Dios sabía delante de él que eran un hombre y una mujer entregados al servicio. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ese era el día difícil de Zacarías, un día complicado, un día donde no hay asombro en su vida. O sea, Zacarías, año nuevo, servir otra vez en el templo, y Zacarías, un año más donde Dios calla, un año más donde no tengo hijo, un año más donde mi esposa y yo nos hacemos más viejos, un día más donde Herodes sigue matando y haciendo de las suyas, un año más ¿de qué? Jehová recuerda, pero ¿qué había en la cabeza de ese hombre, verdad? Para levantarse y seguir sirviendo. Bueno, siguiente sección del sermón. Son 3 secciones, vamos en la segunda. Un momento especial se vuelve asombroso.
¿Por qué digo que en un momento especial se vuelve asombroso? Porque dice el versículo 9, acompáñenme ahí con su mirada, Lucas capítulo 1, versículo 9. Recuerde que Zacarías era sacerdote y Zacarías iba a ministrar en el templo. Pero en ese momento, hermanos, antes de la lectura, en lo que algunos lo encuentran, Lucas capítulo 1, versículo 9, había alrededor de 18,000 sacerdotes. Los historiadores dicen que la cifra aproximada de gente que servía o podía servir en el templo, descendientes de Aarón, del sacerdocio, eran aproximadamente 18,000 sacerdotes, divididos en diferentes secciones. Una de ellas le correspondía a Zacarías. Entrar al lugar santo, o sea, esa recámara que antecede al lugar santísimo, entrar al lugar santo, no cualquiera podía entrar ahí. No cualquiera se daba el lujo de entrar a ese recinto. Dentro de esas 18,000 personas, o esas secciones, dice la Biblia, versículo 9, que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ese hombre había pasado toda su vida sirviendo sin esperar mucho en la vida ya. Pero de pronto, entre esos miles de sacerdotes que año tras año veía que la suerte caía para otro y para mí no, por primera vez, porque esta situación era única en la vida, lo que le estaba aconteciendo aquí a Zacarías era un evento único en la vida. Te tocó a ti entrar al lugar santo, Zacarías, a ofrecer incienso. Eso era algo que muchos sacerdotes soñaban que llegara ese día. Difícil por la cantidad y echar suertes y toda la costumbre que dice la Biblia. Pero en ese año fue diferente. La suerte cayó ahí. ¿Qué significa? Que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Una vez que cae la suerte para Zacarías y se le dice, Zacarías, tú vas a ofrecer incienso en el templo, en el lugar santo, yo creo que ese hombre se puso contento, fue un momento especial, pero bueno, es un momento especial, gloria a Dios, vamos a hacerlo, ¿no? Y era su momento cumbre. Después de que él entraba, voy a explicar un poquito a grandes rasgos porque conlleva más, pero por cuestión de tiempo, Zacarías, como seleccionado, Zacarías iba junto con otros 2 sacerdotes con él. Y cada uno de ellos tenía una función que hacer en ese momento. Entonces, una vez que iban los 3 y iban a entrar al lugar santo, un sacerdote hacía una cosa y se retiraba. El otro hacía otra cosa y se retiraba. Y daba espacio para que el elegido, en este caso Zacarías, pasara con el incienso, donde estaban las brasas encendidas, donde él podía mirar por primera vez la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Imagínense ese palpitar de ese hombre, ese anciano, que por primera vez estaba llegando a ese lugar con el incienso en sus manos, viendo la cortina que escuchó, de oídas había escuchado, ese lugar que de oídas había visto en su imaginación, lo estaba viendo de una manera muy especial, pero ahora no porque alguien se lo contaba, sino porque ahora él estaba sirviendo al pueblo, trayendo el incienso. Era un momento especial porque era el momento en que el sacerdote oficiaba una oración por la paz de Israel. Entonces, ponía el incienso, subía el olor, símbolo de las oraciones que suben al trono del Señor, y era un momento especial donde el sacerdote oraba, entonces salía, y una vez que la gente afuera, así como ustedes, estaba orando afuera, era un momento muy especial para el pueblo, porque el sacerdote entró para orar por nosotros, al lugar santo. Entonces Zacarías salía
y veía a la gente, el sacerdote en cuestión salía con los otros dos aquí y pronunciaba la bendición arónica. O sea, él decía, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eran las palabras que decía el sacerdote una vez que salía al pueblo. Y el pueblo estaba con las manos arriba, orando. Y cuando él salía y decía esa bendición, el pueblo gozoso estaba contento. Pero el pueblo estaba afuera y Zacarías no salía. Pasaba el tiempo y Zacarías no salía. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó adentro? Se rompió el protocolo, la costumbre de entra, sale, nos bendice, nos ponemos contentos y nos vamos. Se perdió, algo está pasando, algo fuera de lugar está pasando aquí. ¿Qué pasó que el sacerdote no sale? ¿Dios lo mató? Porque quizás era la idea de que por su pecado Dios lo había matado dentro. ¿Cómo se atreve a entrar con pecado? Entonces, la imaginación echaba a volar, ¿no? Pero Zacarías sale del pueblo, sale delante del pueblo, después de estar en el lugar santo, y la gente está esperando la pronunciación de la bendición arónica. Pero para sorpresa de todos, Zacarías está mudo. Pero con los ojos así, yo creo. Y la gente entendió, según la Biblia, que había tenido una visión. Había tenido un encuentro especial dentro del templo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a sus Biblias. Versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? ¿Ve? Era lo que estaba pasando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. O sea, ya el solo hecho de entrar al lugar santo ya era para un hombre como Zacarías algo especial. Ahora ver a un ángel del Señor fue algo muy especial. Y Zacarías se turbó. Y el ángel le dijo, no temas. Y luego le dice una frase que todos quisiéramos escuchar. Tu oración ha sido escuchada. Es una frase que todos quisiéramos escuchar. Y Zacarías, yo creo, dicen los que estudian esto, que quizás Zacarías estaba preguntando, ¿y qué oración escuchó? Porque la oración del sacerdote era la oración común. Paz para Israel. Obvio por la situación en la cual estaba, paz para Israel. Quizás esa era la oración que el ángel está diciendo, tu oración fue escuchada, paz para Israel. Pero el ángel sigue diciendo, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. O sea, imagínense a ese anciano que ese día fue un día especial, pero se volvió asombroso. Especial porque por primera vez en la vida entraba al lugar santo a ministrar al pueblo. Y él esperaba terminar y salir y ver la multitud y bendecir a la gente, pero antes de eso lo que ve es a un ángel del Señor. Y Zacarías escucha decir, Zacarías, tu oración fue oída y tu esposa va a tener un hijo. ¿Cómo podemos explicar eso? Ese hombre pensando, ¿qué es esto? Y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vamos a leer de forma alternada. Usted me ayuda con el 15 y yo con el 16. Ahorita le digo dónde paremos. Yo leo el 15, usted el 16. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Hasta ahí, hermanos, hasta el 23 nos quedamos. Ahorita leemos lo siguiente. Vemos ahí el contexto de la historia, lo que pasó dentro, lo que pasaba afuera, pero ¿qué pasaba dentro de Zacarías? Zacarías ya no esperaba tener un hijo. Zacarías no esperaba ver un ángel del Señor. Zacarías no esperaba escuchar: tu oración ha sido escuchada. Y ahí vuelvo al punto, ¿qué oración? Porque él ya era viejo, o sea, sí, uno ora mientras se puede. Uno quiere lluvia mientras haya nubes en el cielo. Pero ya a su edad, ya no oraba quizás por un hijo. Él mismo lo dice: ya somos viejos, mi esposa es estéril. Ya esa oración estaba de más. Quizás en un momento, en mi juventud, sí oré. Y es una oración que quizás pasaron años. Y usted y yo tenemos oraciones que hemos hecho a Dios y aún no se han cumplido a nuestra vista. Son oraciones que están ahí, que pensamos que ya quedaron en el olvido. Pero vemos en Zacarías el ejemplo de que Dios no olvida las oraciones que hicimos hace años. Hemos orado por la salvación de nuestras familias. Hemos orado por muchas otras cosas y pensamos que Dios no recuerda. Pero Zacarías significa Jehová recuerda. Y Jehová recuerda esa oración. Pero no solamente Zacarías, como hombre de familia, oraba por un hijo en su tiempo. Quizás una oración que dejó de hacer últimamente. Sino como sacerdote, él oraba por la paz de Israel. ¿Qué está respondiendo el ángel? ¿Por cuál oración ha sido escuchada? Y Dios es tan hermoso y tan asombroso que en una sola frase Él está diciendo: todo, Zacarías, se ha escuchado y todo se va a cumplir. Tú vas a tener un hijo y va a venir la paz a mi pueblo, porque va a venir el príncipe de paz. Y en tu esposa vendrá el que va a preparar el camino al príncipe de paz. Tu esposa va a dar a luz al heraldo, al vocero, a aquel que va a preparar al pueblo para recibir al Mesías. O sea, no solamente vas a tener un hijo. El silencio de 400 años, Zacarías se quebró. Zacarías, como un hombre de Dios, sabía que había 400 años de silencio, y en ese momento Zacarías dijo: a ver, primeramente voy a tener un hijo. Segundo, va a venir el hombre de paz, el esperado, el Mesías. Pero aparte de ese hijo que voy a tener, es el que le va a preparar camino al Señor. Y aparte de eso, déjame caiga el 20, los 400 años de silencio se acabaron. Le estoy sirviendo a un Dios que recuerda, un Dios que habla, un Dios que responde, un Dios que actúa. Imagínese el palpitar de ese hombre. Si Zacarías ya le servía a Dios sin todo eso, imagínese ahora Zacarías cómo estaba dentro del lugar santo. Pero como usted y yo a veces pensamos que las cosas son tan buenas como para merecerlas, ¿verdad? Para que nos ocurran en la vida. Y Zacarías dijo: a ver, creo que te equivocaste. Mira, está bien tu idea, pero necesito una prueba porque
ya estamos viejitos, ya no se puede. Y el ángel le respondió y le disciplinó a Zacarías. ¿Cuál fue la disciplina de Zacarías? La mudez. Mas si estudiamos más siguientes versículos, nos daremos cuenta que no solamente quedó mudo, los estudiosos concuerdan en que quedó sordomudo. Porque cuando le preguntan el nombre que le va a poner a su hijo, le preguntan por señas. Entonces la idea es que no solamente quedó mudo, quedó sordo. No vas a hablar con nadie, no vas a escuchar con nadie. Durante todo el tiempo que estuvo esperando ver a Juan nacer y presentarlo y ponerle nombre, durante esos meses, Zacarías quedó en silencio. Silencio total. Solamente recordando que ese día especial se volvió un día asombroso. Y ver a su esposa embarazada, ver a su esposa dar a luz un hijo, fue algo que para Zacarías fue algo asombroso, no solamente para él, sino también para su esposa. Ahora, no juzguemos tanto a Zacarías, porque el ángel le dice, ¿por qué no creíste? Un sacerdote sin fe, un pastor sin fe, miembros de alabanza sin fe, director de programas sin fe, misioneros sin fe, servidores sin fe, cristianos sin fe. Aparentemente Zacarías dijo, no creo, no creíste. Y muchos venimos hacia la iglesia, ya no creemos, ¿verdad? Venimos por costumbre, porque sabemos que es bueno venir a la iglesia, ¿verdad? Venimos por costumbre, venimos porque creemos que es bueno escuchar palabra de Dios, creemos que es bueno estar aquí y no estar en otro lugar, creemos que es bueno continuar el legado de alguien más. Hacemos eso por muchas razones y consideramos buenas, pero venimos sin cierto asombro ya a la iglesia. Venimos simplemente para estar, para escuchar, para cantar, pero ya no cantamos con asombro. Ya no oramos con asombro. Ya no adoramos con asombro. Y igual como Zacarías, pero no somos malos, en el sentido que Zacarías no hacía las cosas mal. Simplemente era un hombre con una fe cansada. Una fe cansada. Y para eso quiero que alguien que encuentre rápido este versículo lo encuentre. Marcos 9:24. Alguien que lo encuentre rápido. Marcos 9:24. Zacarías tenía fe. Ahorita, ¿ya lo encontró? Lo va a leer el hermano José Luis, esperen. Zacarías tenía fe para seguir la rutina, para cumplir con su deber. Tengo que ir a la iglesia, porque es mi deber predicar, porque es mi deber cantar, porque es mi deber asistir, porque es mi deber... Tenemos fe para venir a la iglesia por algo. Es nuestro deber, es nuestra rutina, es nuestra costumbre. Y hay iglesias que ya están envueltas en rutinas y costumbres. Y solamente se jactan en decir, aquí predicamos la sana doctrina, ¿cierto? Aquí predicamos lo que el Señor ha dicho. Eso es bueno. No le recomiendo, si un día deja de venir a Casa de Paz, por favor, no vaya a una iglesia donde no se predique eso y se prediquen visiones, sueños, cosas raras como esas. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina, eso es bueno. Pero me refiero a que ya hay iglesias como Zacarías, ya ministran, van y sirven por deber, por costumbre, al Dios verdadero, porque saben lo que Dios ha dicho, son fieles a las ordenanzas, son fieles a los mandatos, como Zacarías, son fieles, pero sin asombro. Tenemos que recuperar el asombro que había en Zacarías cuando su boca o su lengua es desatada. Versículo 64. Tenemos que recuperar el gozo que recuperó Zacarías, que recuperó una mujer estéril como Elizabeth. Versículo 25. Versículo 25 y versículo 64 es un hermoso momento
en que cada uno por separado convierte el asombro en adoración. Le dije al principio, podemos servir a un Dios asombroso sin tener asombro ya en nuestro ser. Ser fieles al deber, ser fieles a la costumbre, ser fiel a la liturgia, al ritual, ser fieles en todo, pero ya sin asombro. O sea, y luego encapsulamos el concepto de fe a fe como un buen pensamiento, a una doctrina importante. El concepto de fe para muchos cristianos maduros, entre comillas, los cristianos adolescentes, el concepto de fe es, sé que Dios lo va a hacer, sé que Dios puede hacerlo. O sea, es una fe cómoda y sin asombro. O sea, hermano, a ver, no sé cuántos bautizados o cuánta gente se va a bautizar el sábado 28 de marzo, no lo sé aún. Quizás uno, pero quizás Dios nos sorprenda. Yo sé que por lo menos uno, porque Dios es fiel a cumplir su palabra, porque hemos obedecido la gran comisión y yo sé que por lo menos uno va a bautizarse. Pero quizás son 10, 8, no lo sé. Sea el número que sea 1, sean 10, es un motivo de asombro. Cuando yo di la noticia, en algunos, no en todos, en algunos vi que sus ojos brillaron. Hermanos, va a haber bautismos. ¡Wow! Hermanos, la primer cena del Señor de Casa de Paz. ¡Wow! Pero no todos hicieron eso. Reducimos el concepto de fe solamente a una creencia que Dios hace. Y Dios hace, hermanos. O sea, hermano, Guillermo, hubieron 10 bautizados. Y hermano Guillermo así bien maduro, ¿verdad, hermano Guillermo? Así bien maduro como él, así. Llega uno de ustedes y dice, hermano, el reporte, hubo 10 bautizados. Y hermano Guillermo, muy bien, sí, tengo fe, yo sé que Dios iba a hacer eso. Ya. Hermano, no está, sí, yo sé que yo tengo fe, yo sé que eso iba a pasar. Y así hay muchos maduros. En vez de decir, ¿cuántos? 10. Cuando hace meses no éramos ni uno, 10. ¡Ja! Gloria a Dios. Gloria a Dios que 5 o 10 se bautizaron. Imagínense, hermano Guillermo, el día que va a estar aquí la mesa puesta, como las brasas en el lugar santo donde Zacarías iba a poner el incienso. Imagínense la mesa puesta aquí con el pan y el jugo de la uva. Y usted se imagina ya acompañándome aquí a ministrar al pueblo. Y por primera vez usted tomara charola del pan y del jugo y pasar con la gente. Usted y yo sabemos lo que va a representar ese momento para Casa de Paz. Y muchos con nosotros van a saber lo que va a representar. Entonces, quiero decir lo siguiente, que muchos se conforman en una iglesia que dicen, aquí creemos lo que Dios ha dicho. Y predicamos lo que Dios ha dicho. ¿Cierto? Y dije, eso es bueno, y en Casa de Paz lo hacemos. Pero con este mensaje quiero dejar claro que en Casa de Paz no solamente predicamos lo que Dios ha dicho, sino como María. Vean ahí, en Lucas capítulo 1, versículo 49, parafraseando un poquito. María conocía la Escritura, pero María dice grandes cosas, voy a parafrasear un poco. Grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Santo es su nombre. O sea, la primera frase es de asombro. Grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación. O sea, no solamente es el Dios de mis antepasados, es mi Dios y el Dios de mis hijos.
O sea, no solamente predicamos y servimos a un Dios que ha dicho, sino un Dios que hace. Un Dios que ha dicho, y su palabra es eterna. Pero este Dios eterno que ha dicho, es el Dios vivo que hace hoy. No solamente somos una iglesia de Casa de Paz, hermano, ahí se predica la Biblia, se predica la Biblia. Y también adoramos al Dios de la Biblia, porque grandes cosas hace con nosotros el Señor. Esa frase convierte a un Zacarías tibio, frío, servicial, fiel, en un Zacarías del versículo, ¿qué le dije? El versículo, a ver, el 25 es el de la mujer, ¿verdad? Hermano José Luis, hubo un versículo que les pedí que buscara. ¿Qué dice ahí? De Marcos. La NTV dice, Marcos 9:24, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús le dijo que al que cree todo le es posible. El padre estaba angustiado por su hijo endemoniado, que se lastimaba a sí mismo. Durante años pasaba esa situación. El padre, yo creo que como muchos de nosotros haríamos cualquier cosa por un hijo, y él no se cansaba por ayudar y cuidar a su hijo. Y creía en Dios. Si aparece Jesús, el hijo, calma. Recuerda, al que cree todo es posible. O sea, estoy yo aquí. Y este hombre, como muchos de nosotros, que creemos, que tenemos fe, pero una fe cansada como la de Zacarías. Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, ayúdame a asombrarme de que esto es verdad, esto es real. Yo sé que es un Dios poderoso. Ayúdame a verlo con mis ojos también. Y luego, bueno, aquellos que toman notas, vieron que el versículo 25 y el versículo 64, el 25, Elizabeth sale del asombro para la adoración, en la frase del versículo 25. Y el versículo 64, Zacarías, una vez que deja de estar sordomudo, dice 6:4, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Se guardó por meses. Recuerda que él tenía que salir a la gente después de estar en el lugar santo para pronunciar una bendición que estaba escrita, ¿no? Pero una vez después de meses que su lengua es abierta, su boca es abierta, ese hombre saca lo que había en su ser y empezó a bendecir a Dios. Y voy ya a la parte de la conclusión, porque ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 67, lo que más le asombró a Zacarías, escuchen lo que voy a decir y voy ya casi cerrando el mensaje. Lo que más le asombró a Zacarías, por lo que vamos a leer ahora, no es haber tenido un hijo para llenar un vacío existencial en él. Lo que más le asombró a Zacarías es lo siguiente. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Empezó adorando. Un hombre asombrado y adorando. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso, ¿qué? La esperanza de Zacarías era más que tener un hijo, más que un beneficio personal. Zacarías quería haber resuelto el problema que había en la humanidad. Y sabía que ese problema se resolvía cuando viniese el Salvador. Versículo 7:6, hablando de Juan, su hijo, y tú niño,
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. La misión de aquí es muy parecida a la misión de la iglesia hoy, porque el Señor vuelve otra vez. Y la iglesia lo que está haciendo es preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Anunciando que el Rey vuelve. Que gente se convierta a Él. La misión de Juan es la misión de la iglesia hoy, hermanos. Dice ahí, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y vean lo que dice el 7:9. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esto es lo que le emocionaba a Zacarías. El tiempo de la oscuridad pasó, la luz llegó, Dios habló, Dios hace, Dios va a traer salvación a su pueblo. Y sabemos que el Salvador es Jesucristo mismo. Y para terminar, busquen en sus Biblias el Salmo 139, versículo 14. Recuerde que el mensaje de hoy se llama Déjate asombrar por Dios. En verdad, Casa de Paz debe transitar no solamente una iglesia fiel al servicio de Dios, fiel a la palabra de Dios como Zacarías, sino una iglesia que se deja asombrar por el Dios que sigue mostrando misericordia de generación en generación. María pudo decir, grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Hermanos, yo aquí digo, grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Y no porque sea bueno, no porque sea perfecto, no porque sea digno, lo merezco, por su misericordia. Por su misericordia. Yo soy testimonio como María y como Zacarías y como Elizabeth, que grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Creo en el Dios que habló en su palabra y creo en el Dios que obra en mi vida hoy. No sé cuántos aquí puedan decir lo mismo que María, lo mismo que yo. Grandes cosas no solamente hizo Dios, sino grandes cosas hace Dios conmigo hoy también. Bueno, y estamos en Salmo 139, 14. Usted lo está viendo ahí, un versículo para aterrizar y terminar. Adoramos al Dios, hermanos, que hizo grandes obras en el pasado, en otros lugares, con otra gente. Y muchas de las veces vivimos de experiencias ajenas, de testimonios prestados, como Job cuando dijo, de oídas te había oído. Pero Job no se queda ahí. Ahora mis ojos te ven. Aquel que ha experimentado la presencia y la misericordia de Dios no puede quedarse quieto a saber que hay un Dios asombroso que es capaz de transformar nuestra vida de un día para otro. En ese sentido, el salmista dice, te alabaré. ¿Por qué? A ver, lo van a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estoy maravillado. Te voy a alabar. ¿Por qué alaba el salmista? Porque está maravillado. Ya no cantas con gozo. Ya no cantas con asombro. Cantas al Dios del pasado. Cantas al Dios que ha hecho grandes cosas con otros. Cantas al Dios de aquí. Pero la Biblia nos llama a adorar al Dios que nos maravilla aquí hoy, a nosotros también. Estoy maravillado, dice,
Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma, vean, no un pensamiento, mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso es tratar con gente que desde su ser está asombrado y maravillado al Dios que adoramos. Y eso se ve, hermanos. Y eso se ve. Me gusta juntarme con gente que está asombrada por Dios, para ver juntos y asombrarnos juntos lo que Dios sigue haciendo. Por eso al inicio del mensaje paré aquí a mi hermano Guillermo y les dije, hermanos, pónganse de pie. Y no les expliqué nada. Al hermano le dije, mira hermano, ¿qué ve? Hace meses nomás éramos unos cuantos y miren lo que Dios ha hecho en poco tiempo. ¿Se acuerda cuando platicábamos y soñábamos con aquel día? Ahora, no somos una iglesia mega grande y no lo necesitamos ser, pero de esos 5 o 6 que éramos hace unos meses, a verles a ustedes ahora, le dije, ¿qué piensa usted, hermano? Y dijo mi hermano Guillermo, con una sonrisa, con ojos cuadrados, dijo, estoy asombrado. Me gusta juntarme con gente asombrada que le sirve a un Dios asombroso. Y juntos asombrarnos por lo que el Dios que dijo aquí, hace hoy aquí. Espero que más dejemos de ser como es Zacarías, fiel, pero así. Hacer Zacarías fiel, pero diciendo grandes cosas hace el Señor. Termino con este pensamiento. Es posible que nuestro dolor no lo produzca la ausencia de un hijo como en Zacarías o Elizabeth. Quizás no es el caso. Sin embargo, hay miles de cosas que pueden ser causa de frustración en nuestra vida. Laboralmente, financieramente, en alguna amistad, en la familia, en alguna cosa que nos frustra, que hoy llegamos y entramos aquí frustrados, pero con el deber de hoy estar aquí como Zacarías. Sin embargo, algo en lo que ni Zacarías ni Elizabeth sucumbieron fue a la amargura. Amargura que los hiciese apartarse del servicio a Dios. No se permitió en ese lujo. Seremos viejos. Zacarías, le diría a su esposa, ¿verdad? Yo creo que Zacarías sentado así en la cama, Zacarías teniendo que ir allá a Jerusalén y ministrar y ver si le tocaba por suerte algo que no le había tocado hasta el momento, y Zacarías sentado allá achicopalado y diciendo, ahí diciendo, viejita, ¿ya para qué voy? Ya hay otros más jóvenes que yo que pueden hacer mejor las cosas que yo. Hay 18,000 más que yo. O sea, si yo falto voy, no pasa nada. Y mira, viejita, ya estamos viejos, no tenemos descendencia, y aparte vamos a ir al templo, pero quizás Dios ni escucha, Dios no está. Y así como Zacarías, no sé, estoy imaginando, Zacarías tuvo la bendición de una mujer que le dijo, no, mi amor, usted se viste, se peina, se rasura, bueno, no traen las barbas, no se rasuran, pero usted se baña, se viste, se peina y se me va que el lonche ya está listo. Porque no nos vamos a dar el lujo. No nos vamos a dar el lujo de amargarnos y dejar de servir a Dios. Pero mujer, recuerda que mi nombre significa Jehová recuerda, pero parece que Jehová nos ha olvidado. Y recuerda, Zacarías, que mi nombre significa Dios es mi plenitud. Dios es todo para nosotros. Amén. Tengamos o no hijos, tengamos o no juventud, tengamos o no esto, aquello, Dios sigue siendo todo en nuestra vida y a ese Dios le servimos. Amén. Algunos le sirven porque reciben bendiciones. Y Dios nos ha bendecido, Zacarías, pero le bendecimos porque Dios es fiel a sus promesas. Y quizás Dios
quizás muramos, pero Dios va a ser fiel a cumplirlas. Así que, ¿qué diría una esposa al esposo achicopalado? ¿Qué le diría? De las esposas que son ayudas idóneas, no demonias, no, ayudas idóneas, ¿qué le diría? Sí, porque la otra le diría, no, no quiere decir, yo tampoco. Pero ¿qué le diría a una mujer como ustedes? Órale, pero mujer, nunca me ha tocado servir a... Usted se me va. ¿Se imagina ese día todo lo que pasó para Zacarías? Bueno, déjeme decirle esto. El Dios que obró ese día es el Dios que está aquí, que obra aquí. No requerimos que se nos eche suertes para entrar una vez en la vida al templo. El camino está abierto. El trono de la gracia está abierto. El velo se rasgó en dos. Cristo abrió el camino. Tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Ellos no se dieron el lujo de amargarse, que los hiciese apartarse del servicio de Dios, de vivir en apariencias o ser de tropiezo a otros. Todo lo contrario. Los dos, ambos, dice la Biblia, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La rutina, el deber, puede hacernos parecer fieles. Es fiel porque nunca falta. Es fiel porque sirve. La rutina y el deber puede hacernos parecer fieles. Pero solo el asombro nos devuelve la verdadera adoración. Sé fiel a Dios y déjate asombrar. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, Zacarías entró al templo por rutina. Hijo Ángel, ¿dónde estás? ¿Salió? Bueno. Hermanos, Zacarías entró al templo por rutina, por deber, pero salió mudo y asombrado. Hoy entraste, quizás por costumbre o por deber o por cualquier otra razón, en tu frustración, en tu dolor o en tu angustia. Pero mi oración es que salgas sin palabras ante la grandeza de lo que Dios hace y hará en tu vida. No te conformes con venir a la iglesia. Busca el encuentro, que el camino está abierto y los oídos del Señor están atentos a todo aquel que le busca en verdad. Les invito